ahí aprovechar el tiempo que tenemos hoy, agradecerles primeramente, como siempre. Esto no tiene que ver con protocolos, ¿verdad? Creo que los protocolos son buenos, yo no estoy en contra de eso, que ser educado, siempre saludar, decir, ¿verdad? Gracias y todo esto, pero yo creo que es más, tiene mejor resultado cuando uno lo dice de corazón, ¿verdad? Cuando realmente uno siente esa necesidad de agradecerles, de que ustedes hayan sacado su tiempo para que podamos estudiar acá este importante capítulo de Marcos, capítulo 8, que es el que estamos repasando, y que sé que una de las cosas que me tiene bastante contento es que sé que estoy tratando con hermanos, hermanas, que tienen esa necesidad de estar repasando, de estar leyendo, de estar siempre involucrado con la palabra de Dios. Y bueno, el Evangelio de Marcos es un evangelio muy importante porque hace mucho tiempo yo me acuerdo cuando me preguntaron a mí por qué habían cuatro evangelios, ¿verdad? ¿Por qué se repetían cuatro evangelios? Y la idea es que no es así. Cuatro evangelios es porque no es que se repiten, sino que cada uno de los evangelios tiene un propósito. El evangelio de Marcos tiene el propósito de identificar lo que pasó con Jesús de una manera en que nosotros podamos observar cuáles fueron sus reacciones. Y se enfocó mucho Marcos en no solamente las reacciones de todo, ¿verdad? Sus discípulos, Jesús mismo, de los enemigos de Jesús, de la gente que estaba alrededor y todo eso. Marcos era un especialista en marcar cuáles fueron sus reacciones. Cuando hablamos de reacciones, ¿verdad? Hablamos de todo lo que son gestos, hablamos de lo que son emociones, todas estas cosas que uno como ser humano utiliza como un tipo de lenguaje también para poder comunicarse, no solo las palabras. En el caso de Marcos, fue un especialista en eso, puntualizaba muy bien cuáles eran las reacciones de Jesús, de sus discípulos, de sus enemigos, de todos los que tenían que ver alrededor de Jesús. Pero también otra cosa que señalaba mucho Marcos y en que se enfocaba Marcos era en las acciones. Es decir, Marcos no se fijaba tanto, pues sí se fijaba, claro, en la enseñanza y las palabras de Jesús, él las puntualizaba, pero él se enfocaba más en las acciones de Jesús, es decir, lo que Jesús hacía, cómo la gente se sorprendía, cómo la gente reaccionaba ante todas las cosas que Jesús hacía. Y Marcos era muy entusiasta en cuanto a esto. El escritor Marcos, Juan Marcos, tenía esa necesidad de proyectar cómo Jesús actuaba, tenía esa acción de hacer las cosas, esa compasión, ese deseo ferviente de que la gente llegara al conocimiento de la verdad, a respetar la ley mientras él estuviera vivo, Jesús. Todas estas cosas Marco las señaló de esas dos formas. Primero en reacciones, en gestos, en emociones y también luego en acciones, ¿verdad? Es decir, en los movimientos que hacía Jesús, en los movimientos que hacían sus discípulos, cómo ellos participaron, qué aportaron los discípulos, sea bueno, sea malo, que es lo que vamos a estar viendo a continuación con todo eso. Así que voy a compartir pantalla para que sigamos viendo este tipo de acciones y reacciones que Jesús tuvo y que principalmente lo que tenemos que fijarnos acá es el hecho de que en este momento Jesús, por lo menos aquí en el capítulo 8, va a llegar la culminación del punto de que Jesús se le llena el vaso. Sí, sí, Jesús humano, ¿no? Como ser humano, él también, a pesar de ser una persona, Jesús, a pesar de ser una persona amorosa, piadosa, humilde, bondadosa, todas las características que usted pueda añadir como virtudes divinas que Dios tiene y que nos lo dio a nosotros también, pues Jesús como humano también, pues tenía un límite en su paciencia, en su lógica, en su razonamiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que vienen los hijos, vienen el esposo, la esposa, ¿verdad? Y uno está ocupado, está haciendo algo importante y se supone que la persona que está alrededor, que convive con uno, que tiene
años de estar con uno y todo eso, debería ver que en las reacciones de uno debería conocer ese tipo de lenguaje, pero a veces no es así, ¿verdad? Entonces hay personas que vienen y está ocupado. Sí, sí, estoy ocupado, estoy haciendo esto. Ah, ¿y a qué hora se desocupa? Cuando me desocupe, por ahora déjenme hacer terminar esto y, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué está haciendo? Ay, 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 ¿verdad? Entonces uno está, mire, es que estoy concentrado en lo que estoy haciendo, necesito espacio, necesito un lugar para poder hacer esto. Ah, ya, ya, pero viera que mi mamá llegó y me dijo que, ay, ¿verdad? Entonces uno, poquito a poco, en el hombre, estoy hablando más que todo en el hombre, se le va llenando uno el vaso, como dicen, ¿verdad? Entonces uno, llega un momento en que uno reacciona ante eso. Está uno ocupado, está uno haciendo lo que está haciendo, y la otra persona, ya sea su cónyuge, ya sea un amigo, ya sea los hijos, ya sea la mamá, ya sea lo que sea que esté cercano a usted o al hombre, llega un momento en que uno reacciona ya diciéndole las cosas como son, ¿verdad? Pero primero uno tiene esa reacción de respirar fuerte, volver a ver con pereza, volver a ver hacia arriba, diciendo, sí, sí, ya entendí, ¿verdad? Y siendo un poquito más seco para hablar y todo. ¿Por qué? Porque la otra persona no está entendiendo que uno está ocupado. Y así viceversa, ¿verdad? Las mamás, por ejemplo, con los hijos. Los hijos, mami, quiero esto, mami, quiero eso, y la mamá está ocupada. Necesita que un momento se quede en silencio el hijo, ¿verdad? Pero no, el hijo no puede captar eso muchas veces. Y todo, bueno, esa es la parte humana, la parte en que nosotros tenemos límites, paciencia, tenemos que tener paciencia, pero aunque la paciencia es una virtud divina, tiene límites porque hay límites en el ser humano. Jesús, en este caso, estaba haciendo muchos milagros, la palabra de Jesús era muy sencilla de comprender, la gente estaba viendo la intención que tenía Jesús por hacer lo que estaba haciendo, había alimentado 4,000 personas con unos pocos peces y algunos pocos panes, había hecho sanidades por doquier y todo esto. Ah, pues vienen los fariseos y le dicen, queremos señal de ti, queremos ver señal del cielo de ti, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿qué haría uno? ¿Cómo sería la reacción de uno? ¿Cuál sería la reacción suya? Usted trabajó duro, hizo lo que hizo, ¿verdad? Enseñó lo que enseñó y todavía y le empiezan a exigir más, ¿verdad? Le empiezan a decir que haga más para poder creer. Definitivamente usted, bueno, al que tiene mal temperamento, rapidito se le llena el vaso. En el caso de Jesús, voy a cerrar aquí para que se pueda ver todo. En el caso de Jesús, les dice a los fariseos, primero dice que hace un gemido, ¿verdad? Un gemido fuerte de espíritu que vimos aquí en el versículo 12, donde dice acá, vamos a leer aquí un momentito, aquí en el versículo 12, dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? Como pregunta, de cierto digo que no se dará señal a esta generación. Ese gemir ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de que ya está esa incomodidad de ver de que la gente no está captando lo que realmente debería ser fácil de captar. Hay una situación, por ejemplo, que pasó en el caso de Mateo, capítulo 16, que habla de la misma situación que tiene que ver con lo que, esta alimentación de los 4,000. Y en Mateo capítulo 16, 5, por ejemplo, voy a ponerlo aquí para que lo podamos leer, vea lo que explica Mateo en cuanto a esto. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, bueno, antes, un poquito más antes, porque esto tiene que ver ya con los discípulos. Vamos a ir más o menos aquí al 1, versículo 1, donde ustedes pueden leer ahí donde dice, vinieron los fariseos y los saduceos. Ya habíamos hablado también en el asunto de los herodianos, ¿verdad? Que tienen que ver con los saduceos para tentarle. Recuerden que ese es el objetivo de esta gente, hacer algo malo para con Jesús. No era simplemente convencerse de si Jesús era el Mesías o no, a ellos no les importaba eso. Lo que querían ellos era ponerlo a prueba para poder casarlo y poder difamarlo.
y le pidieron que les mostrara señal del cielo, lo mismo evento que Marco lo está describiendo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, vea lo que Jesús les dice. Aquí Jesús no va a actuar de forma que entiendan la ley, entiendan la Torá, entiendan las escrituras. Pues, en este caso, Jesús está llamando a lo que el ser humano tiene ya por inherente, que tiene ya por suyo, que es la lógica. El ser humano es un ser lógico. Él puede llegar y tomar decisiones lógicas, razonamientos lógicos. ¿Por qué? Porque si él sabe que la pared es blanca, pues va a llegar a la conclusión por lo que ve que la pared es blanca. Y eso es así de simple, ¿verdad? No tiene más ciencia eso. Jesús entonces, aquí en el versículo 2 dice, y él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, ¿quiénes ellos? Los que están pidiendo señal. Buen tiempo, porque el cielo tiene arraboles, ¿verdad? Es decir, dice esta otra versión, por ejemplo, pero Jesús les dijo, cuando ustedes miran el cielo por la tarde y está rojo, eso es lo que quiere decir, dicen, va a ser buen tiempo. Vamos a seguir esta versión. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, ¿quiénes? Ellos, los que estaban pidiendo señal, los que usan la lógica. Hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden, dice Jesús, muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. Y viene la pregunta, ¿por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Si ellos pueden comprender cosas mirando, observando, que es una reacción muy humana, ¿cómo es que Jesús, haciendo las señales que hacía, alimentando a la gente que alimentó, curando a la gente que curó, ellos ahora le están exigiendo que haga una señal para que ellos puedan creer? Olvídese, ellos no tenían esa intención, lo que querían era provocar a Jesús, era sacarle, llenarle el vaso para que Jesús dijera algo que le pudiera ayudar a ellos a acusarlo. Dice el versículo 4, ustedes piden una señal porque son malos. Eso es lo que Jesús les sacó la verdad del corazón de ellos y no quieren creer. Pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús les dejó y se fue. Entonces vemos que Jesús sí tuvo una discusión con ellos, pero si nosotros volvemos a Marcos capítulo 8, que es el que nos corresponde a nosotros, y están acá, y regresamos aquí, vemos que nada más en el versículo 12 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el versículo 13. Acá, dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Marco no se centra en la discusión de Jesús. Ve que Marco no tiene la intención de registrar todas las palabras de Jesús. Marco lo que quiere es que veamos la intención de las reacciones de Jesús. Jesús, aún usando la lógica, esas personas no entienden. Y Marco lo que dice es que gimiendo en el espíritu, ¿verdad? Como leímos anteriormente, es decir, la reacción que tuvo Jesús. Jesús ya se está poniendo, ¿cuál es la palabra? Pues malhumorado. Jesús ya se le está llenando el vaso. Ahora resulta que habíamos quedado entonces que él, y yéndose, se queda con sus discípulos. Él ahora, estábamos aquí en el 14, cuando dice que él se fue con sus discípulos a la ribera, es decir, a Bethsaida, iba hacia la región de Bethsaida. Ya eso lo habíamos visto, ahí está en el YouTube, están en los videos pasados, ahí pueden, si quieren saber un poco más acerca de este mapa y qué fue lo que se explicó y todo eso, pues está en el video pasado del viernes pasado. Pero lo que yo quiero enfocarlos aquí es que ahora Jesús acaba de dejar a una gente que eran maliciosas, malas, querían tentarlo, es decir, querían ponerlo a prueba como Satanás lo había puesto a prueba para, para sonsacarle una palabra maldicha o una expresión maldicha para usarlo en su contra, pero Jesús no les da gusto, ¿verdad? Habíamos hablado también de que como Jesús no había buscado la fama, él no buscaba fama, entonces para él no era difícil
poder ignorar a esta gente. Y lo que hizo, lo que señala Marcos es que dice que cuando Jesús les dijo lo que les dijo, simplemente se fue. Es lo que nosotros debemos hacer cuando nos topamos con personas tóxicas. Hemos terminado con eso. Hay personas que son tóxicas, que quieren sacarle a uno la parte mala, la parte carnal de uno. Y entonces quieren con malicia, quieren hacernos caer. ¿Qué hizo Jesús? Dándose la vuelta se fue. Así es lo que tiene que hacer uno. Cuando una persona viene con esa intención de sacar la parte mala de uno, ¿para qué discutir? ¿Para qué tratar de convencerle? No, mejor dése la vuelta y váyase, déjelo hablando solo, déjelo hablando solo. Hay un dicho aquí muy popular que dice, el que solo se enoja, solo se contenta. Así que déjelo usted y siga adelante. Ok, pero en este caso, ahora resulta que Jesús deja a esta gente, pero ¿va con quiénes? Va con sus discípulos, ¿verdad? Jesús ya va tocadito, Jesús ya va con el vaso medio lleno, pero va con sus discípulos. Estos muchachos, estos discípulos, también habíamos visto en estudios pasados de que eran personas que estaban muy cerraditos todavía de cabeza y de corazón. Y ahora Jesús los oye, que dice aquí el versículo 14, donde dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Y qué pasa con eso? Jesús ahora se aprovecha. Recuerde que aquí ellos van hacia Bethsaida. Bethsaida es un lugar desértico, es un lugar donde no van a encontrar mucha población, es un lugar donde Jesús los iba a llevar intencionalmente porque era mucha la gente que andaba detrás de Jesús y habían trabajado mucho. De hecho, ustedes pueden leer en Marcos capítulo 5, todo el capítulo 5 ya lo habían tratado también, cómo es que había multitudes que no dejaban descansar ni a sus discípulos ni a Jesús. Entonces, en este caso, Jesús quiere llevarlos a ellos a descansar ahí, pero Jesús se da cuenta de que ellos vienen hablando sobre este tema del pan, de que no trajeron pan, que se les había olvidado. Dice entonces aquí que este descuido de los discípulos, en el caso del pan, dio ocasión al Señor para interrogarles sobre lo que hubiera aprendido durante el tiempo que habían estado con su maestro. Ese es el objetivo de Jesús, ¿verdad? Ahora sí, él en el versículo 15, que habíamos quedado, dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Esta palabra Herodes también ya la habíamos hablado. ¿Y a qué se refería Jesús cuando mencionó a Herodes? No solamente a Herodes como persona, como una persona astuta, como una persona mañosa, ¿verdad? Sino también a todos aquellos que seguían, eran discípulos de Herodes, en este caso los herodianos. En Mateo capítulo 16 habla de los fariseos y los saduceos, también reconocidos como personas materialistas. Pero ¿qué quiso decir Jesús entonces cuando dice la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Bueno, simplemente es decir, la mala influencia de Herodes, especialmente su mundanalidad, es decir, su carácter carnal y vacilante, es decir, se burlaba, era una persona que hoy creía una cosa, mañana creía otra. La única cosa en la que Herodes creía era en su poder económico, nada más, como muchas personas hoy en día. Confían en su dinero, confían en su poder económico y cuando viene el desastre ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Lucas 13:32 habla de eso, acerca de lo astuto que era este hombre y que esta persona también andaba ahí detrás de Jesús tratando de ver quién era y cómo era y todo esto. Y en Mateo capítulo 16:6 había dicho también, vamos a pasar un momentito aquí, Mateo 16:6, cuando dice algo, y Jesús les dijo, miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de los saduceos. Entonces la pregunta, ¿por qué Mateo dice que es de los saduceos, mientras aquí Marcos dice Herodes? Bueno, es lo que habíamos hablado. Los saduceos eran personas materialistas, personas que no creían en el alma, no creían en ángeles, no creían en la resurrección, sino que todo su centro era aquí la tierra. Y toda eran personas muy ricas, eran abogados, eran consejeros de los poderosos y todo esto. Estas personas, con su metodología de enseñar y de hablar, habían creado personas, otro tipo de personas,
que veían que esta gente tenía mucha aceptación de parte de los ricos, de los poderosos. Entonces, esta gente, pues sale otro grupo llamado los herodianos para poder también, pues, agarrar la tajada de su pastel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Cuando Jesús dice Herodes, no solo se refiere a la persona de Herodes, sino a la mala influencia de Herodes y lo que provoca, tanto en las personas que siguen a Herodes como las personas que están alrededor de Herodes y todo su séquito de gente importante, ¿verdad? Jesús les dice a los discípulos y les mandó diciendo, esta palabra les mandó diciendo, era que en otro punto es que simplemente tuvieran esa manera de ver las cosas. Es decir, a nosotros cuando se nos manda hacer algo, no razonamos mucho acerca de eso, sino porque obedecemos. Usted está trabajando y a usted le mandan a hacer algo en su trabajo, usted no le va a decir a su patrón, pero ¿por qué yo? No, si no tiene esa libertad, hay gente que sí tiene esa libertad, pero a lo que me refiero es que cuando alguien es mandado a hacer algo, más que razonar el por qué tiene que hacer eso, es la importancia de hacerlo, esa es la acción, vamos a hacerlo. Después de hacerlo, pues se puede racionar si lo que se hizo bien o se hizo mal, pero cuando una persona se le manda a hacer algo y tiene el poder para eso, la persona tiene que obedecer. Por ejemplo, los soldados en la guerra y todo, si hay un peligro y dice al suelo, el soldadito que está ahí no va a decir, pero ¿por qué al suelo? Está sucio, lleno de barro. Mejor me hinco, mejor me encaramo en el ar. No va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer órdenes. Y esas órdenes le pueden salvar la vida. Así que Jesús les mandó diciendo, mirad, esta palabra mirar es pongan atención, guardaos, es decir, no se mezclen, no utilicen la misma metodología, la mala influencia de toda esta gente, como decimos aquí también, o como lo voy a poner acá donde dice, la levadura de los fariseos era su hipocresía en la falsa doctrina, es decir, basada en las tradiciones de los galileanos. Y de la de los saduceos y de Herodes era el liberalismo en la vida moral y política. Creo que todos lo entendemos muy bien. Los discípulos de Cristo de toda época tienen que guardarse de tales influencias malas en sus vidas espirituales. Entonces, en lugar de pensar que por qué es que el Señor dijo que la única oportunidad que yo tengo como persona para poder tener una mujer o tener intimidad con una mujer es casándome, y yo tengo que pensar, qué raro, pero ¿por qué si casarse ahora es tan difícil y si la mujer me sale mal? Y etcétera, etcétera. Hay mucha gente que dice, no nos casemos, probemos un tiempo, estemos juntos y si sirve bueno y si no, pues nos separamos. Esa es la mala influencia. Ese no es el mandato. El mandato es que tiene un orden específico. Si la persona dice, si yo miento, pero hay mentiras blancas, hay mentiras grises, hay mentiras que me salvan más bien a mí, eso no es malo. Y todo. Si la persona empieza a razonar sobre el mandamiento que es dado por Dios, entonces llega a conclusiones que no son buenas, son conclusiones malas. ¿Por qué? Porque hay una mala influencia, porque hay hipocresía, porque hay liberalismo, porque hay libertinaje tanto en la vida común como en la vida política, es decir, de nuestros gobernantes. Entonces, el punto es que nosotros los cristianos, en lugar de razonar, podemos pensar, podemos hasta dudar, pero primero debemos obedecer. Eso es lo primero que nos toca a nosotros. Y Jesús les mandó diciendo, y eso es un mandato para nosotros también, pongamos cuidado y huyamos, guardémonos, evitemos a toda costa la hipocresía, las malas influencias, el libertinaje y todo esto que heredaron los malos como Herodes y otros, ¿verdad? A sus discípulos. En este caso nosotros también. Entonces, aquí en Marcos capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice. Marcos 3:6 dice lo siguiente. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes. Voy a ponerlo en la versión de estudio.
Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vea que el objetivo de esta gente es el objetivo de Satanás, que habíamos visto también. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio, y no hay verdad en él. Entonces, toda esta gente estaba siguiendo esa corriente del mundo. Como estaba siguiendo esa corriente del mundo, eran malas personas. Nosotros somos buenas personas, todos nosotros los cristianos, los que estamos reunidos acá y los que van a oír esto, si han obedecido el Evangelio, son buenos árboles que damos buenos frutos. Y como damos buenos frutos, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta siempre, siempre, mis hermanos, es la obediencia. Primero obedecemos y después razonamos. No es al revés. Y si Dios dice que la mentira es mala, obedecemos y después razonamos. Si dice que la fornicación es mala, pues obedecemos y después razonamos, ¿verdad? Pero no razonamos para ver en qué manera podemos justificar nuestras malas acciones. Eso no se hace. Eso es lo que les mandó diciendo Jesús a sus discípulos y hasta hoy en día. Entonces dice el versículo 16, en Marcos 8:16, estamos aquí hablando acerca de los discípulos de Jesús. Jesús ya iba con el vaso medio lleno, recuerden eso. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Vea usted el razonamiento de estos muchachos, de estos 12 discípulos. Aquí van con los 12 discípulos, sus apóstoles. Esta gente no está entendiendo, no está razonando el hecho de que Jesús, todo lo que mostró. Está bien que ellos estén pensando en esto, porque van a un lugar desértico, solamente llevan un pedazo de pan para dos y Jesús 13, pues es muy poco, quién sabe cuánto tiempo se van a quedar ahí en Bethsaida, entonces ellos están preocupados por eso, pero es que está bien que se preocupen por eso, está bien que nos preocupemos por las cosas que necesitamos, estar en todas, como dice, ir adelante. ¿Para qué? Para que podamos sustentar y no tengamos que preocuparnos. Todo eso está muy bien. Pero si ellos que estuvieron ahí cuando Jesús multiplicó los peces y los panes y le dio a más de 4,000 personas en una ocasión y en otra ocasión a más de 5,000 personas, ¿por qué esta gente iba a estar pensando en eso? Porque ellos, en lugar de decir, Jesús lo que nos está diciendo es que nos cuidemos de la mala influencia de ellos, esa era la lógica que tenían que llegar, porque no eran personas tontas. Pero ¿qué pasa? Estas personas están muy cerradas de la cabeza y están pensando en cosas materiales, igual que los herodianos, igual que los saduceos. Y entonces, ese es un problema muy, muy, muy serio. La palabra discutir aquí, cuando ustedes lo leen ahí, eh, voy a simplemente a señalar un momentito. Esta, que ustedes pueden ver en el láser aquí, dice el 16, y discutían entre sí. Eh, Esto es importante retocarlo, ¿sabe por qué? Porque la discusión, y voy a ponerlo en grande, y discutían entre sí, no es que ellos estaban diciéndole, mira, Pedro, no es que se nos olvidó el pan. No, ahí dice Pedro, sí, es cierto, qué tirá. Jay, solo un pedazo trajimos, Jay, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ver cómo se lo decimos a Jesús, ¿verdad? Porque ya Jesús anda así como medio bravito y no queremos como molestarlo mucho. Está bien, es una conversación, pero Marcos no está hablando acá de una discusión entre amigos de que se les olvidó de traer alimento, sino que están discutiendo, están buscando culpables, es lo que quiere decir Marcos en otras palabras. En otras palabras, cuando dice, y discutían entre sí, lo que estaban buscando eran culpables. ¿Quién era el responsable? ¿A quién le tocaba traer el pan y se le olvidó? ¡Qué barbaridad! Sabiendo que nosotros veníamos para acá, se le olvida el pan siendo el responsable. ¿Quién es el responsable de traer el pan? Así es como venían hablando. ¿Ve? Entonces, eh, eh, esta discusión se intensifica. ¿Por qué? ¿Por qué se intensifica?
porque Jesús les dice, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces dice, ahora sí, ya está, nos van a regañar. ¿Por qué? Porque no trajimos pan, porque Jesús dice que no tenían, nos tiró una indirecta, nos tiró una indirecta. La levadura tiene que ser el alimento, el pan de los fariseos, de los saduceos. Eso fue una indirecta y ahora nos va a regañar porque al que le tocaba, el que era responsable de traer el pan, pues se le olvida porque quién sabe en qué andaba pensando. Esa era la discusión que tenían. La palabra discutir acá es la misma que podemos encontrar en Hechos 15:2. ¿Saben? ¿Saben el evento que pasó en Hechos 15:2? Vamos a repasarlo. Hechos capítulo 15, versículo 2. Mire lo que dice. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, la misma palabra griega que implementamos allá, la que estamos leyendo en Marcos 8, y contienda no pequeña con ellos, esa discusión lo llevó a qué? A una contienda. ¿Qué es una contienda? Una pelea. No pequeña, es decir, ya estaban los temperamentos a flor de piel, ya estaba la cosa fea, ya estaban hablando fuerte y duro. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles, a los ancianos para traer esta cuestión. Era un problema que había en Hechos 15 sobre la ley de Moisés, los judaizantes, pero Pablo y Bernabé estaban tratando de convencer a estas personas de que los judaizantes no tenían parte con el evangelio, pero los judaizantes querían insistir en eso y se estaba haciendo una discusión y contienda no pequeña con ello, lo que quiero rescatar de ahí. Ese mismo sentido griego, la palabra discusión y contienda, es lo que estaba pasando con sus discípulos, es lo mismo que estaban haciendo sus discípulos. Esto los puede llevar a un pleito ya más serio. Y Jesús no estaba ya con ganas de aguantar a unos mocosos peleando simplemente porque no están poniendo atención, simplemente porque no están viendo cómo está la situación. ¿Ves? Entonces, en este caso, los discípulos también están haciendo lo que no deberían hacer. En este caso, el cuidado que tenían que tener era cuidarse de la mala influencia, de la hipocresía, de todo lo libertinaje, de la moralidad y todo esto, y es exactamente lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando, qué creen ustedes que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasa en este sentido? Bueno, voy a poner simplemente aquí esto para que podamos recordar. Discutían entre sí, Hechos 15:2, lo que acabo de explicar, esa discusión que tenía. No estaban analizando lo que Jesús les dijo a los fariseos, seduceos, es decir, herodianos, sobre lo ocurrido. Ellos pensaron en que Jesús les estaba advirtiendo sobre no comprar pan a los fariseos ni los herodianos por lo malo que eran. Imagínense esta cabeza cerrada, ¿verdad? Ahora, no los estoy criticando a ellos porque, mire, hermanito, de verdad, pongámonos en conciencia. Nosotros hasta podemos ser peor porque nosotros tenemos toda la verdad revelada y a veces nos cuesta mucho hacer las cosas que el Señor nos manda. Entonces, a veces somos más culpables que ellos en cuanto a ser cerrados de cabeza. Pero lo que sí quiero es que quede claro es que esta gente estaba haciendo todo lo contrario de lo que Jesús estaba haciendo, simplemente por un hecho que a todos nosotros nos toca, nos corresponde, y es poner cuidado a las palabras de Jesús, a las acciones de Jesús, a lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Entonces, mire lo que pasó. ¿Y ahí? ¿Qué es lo que pasó? Lo obvio, ¿no? A Jesús se cachimbó ya se le desbordó el vaso, se le terminó de llenar el vaso. Y dice, y entendiéndolo a Jesús, esta expresión que dice Marcos es buenísima, porque Marcos lo que está diciendo acá, lo que está tratando de mostrar Marcos, es que Jesús ya llegó a su límite. Y entendiéndolo, claro que Jesús ya lo entendía, Jesús es Dios, Jesús sabía todo lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, pero la reacción, lo que iba a entender Jesús, es lo que iba a sentir Jesús en ese momento. Jesús, en su forma de Dios, nunca sintió lo que fue miedo porque él era espíritu, nunca sintió hambre, nunca sintió sed, las cosas que sentimos los seres humanos. Cuando él se encarnó, cuando su espíritu divino posó, su alma divina, su espíritu divino posó en el cuerpo humano,
él iba a empezar a aprender todas estas cosas, a experimentarlas. Es lo que dice Hebreos, él aprendió la obediencia. Entonces Jesús dice que entendiéndolo, ¿qué fue lo que entendió Jesús? Lo que ellos decían, ya él sabía. Lo que entendió Jesús es que experimentó el hecho de ya estar harto de que esta gente no entienda simplemente porque no quieren entender, no es porque les cueste o nada, es que no quieren entender. Entonces dice el 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Ahora sí, ya, aquí estamos hablando de un Jesús, no hablando así todo tierno y todo cariñoso y todo, no, les está hablando como les habló los fariseos, les está hablando como les dijo los fariseos, hipócritas, ustedes paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, así les está hablando ahora a sus discípulos, bravo. Y la forma brava de esto es que los está llevando otra vez Jesús, porque Jesús no es que perdió el control, Jesús no pierde el control, pero él en su enojo está tratando de hacer razonar a sus discípulos. ¿Y cómo lo hace? En forma de pregunta. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿En serio? ¿Eso es lo que ustedes están discutiendo? No entendéis ni comprendéis, dice Jesús. Aquí está muy bravo Jesús ya, aquí está muy bravo. Yo no hubiera querido estar en las sandalias de esos hombres, la verdad. No hubiera querido. Está Jesús muy bravo. Y dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Mire ustedes, esto es triste. Esto es muy triste. Para Jesús, esto es muy triste. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían que haber entendido por todas las cosas que vieron, oyeron, las cosas que Jesús les dijo a los fariseos y todo esto. Y los mismos discípulos estaban también en esa ronda de gente que no quería, es que no es que no podían, no querían entender, no estaban poniendo cuidado. Así que mis hermanos, cuando nosotros estemos haciendo algo malo y estemos justificando eso que está mal y tratando de ver el lado bueno a eso que está malo, aún pasando por encima de los mandamientos que son claros de que no debemos hacerlo, no nos pongamos a justificar esas cosas, mis hermanos. No digamos nosotros, por si no me vieron, por si no me agarraron, no importa, mientras no me agarren, mientras no me vean, no justifiquemos lo que está mal en nosotros. Arrepintámonos, pidámosle perdón. Si nosotros, en lugar de ser como los discípulos, de discutir y de pelear y justificar, digamos, Señor, sí es cierto, lo que estoy haciendo está mal, perdóneme y ayúdenme a corregirlo porque está mal, yo tengo que cambiar esta actitud. Recuerden que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Ese es el punto de acá. No lleguemos a que Jesús se enoje tanto como se enojó aquí. ¿Qué discutéis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Serio? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué cosa, no? Dice acá, aquí lo ponen en grande, el hacerle a Jesús tantas preguntas seguidas demuestra la gran provocación de espíritu que él siente y dirige la mente de los discípulos a su gran falta de fe. Dice Mateo 16:8, vosotros hombres de poca fe. ¿Mm? En realidad es lo que tenían ellos. Su falta de entendimiento y comprensión se debía al endurecimiento de sus corazones. Jesús les reprende duramente. Eso también lo podemos ver en Marcos 6:52. Cuando dice duramente, hermanos, estamos hablando duramente. Dice el 6:52. Porque aún no habían entendido. Vea que aquí no es ni Jesús ni los discípulos. Aquí es Marcos el que está diciendo lo que está pasando, según la reacción. Marcos dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. Esto es una señal evidente en los cristianos, todos nosotros, cuando justificamos el error o cuando tratamos de minimizar ese impacto, cuando tratamos de justificarlo de alguna manera porque nos conviene seguir en ese error, en ese pecado, etc. Pero sí somos conscientes de que lo que estamos haciendo mal, lo estamos haciendo mal, que lo estamos encubriendo o que lo estamos tratando de justificar o buscar los pasajes que nos conviene para justificar ese pecado, eso es otra cosa. Pero somos conscientes cuando sabemos que estamos haciendo malas cosas. La única solución ante eso es no endurecer nuestros corazones, sino al contrario,
decirle al Señor, Señor, llegarle con mucha humildad al Señor, pedirle perdón al Señor y tratar de seguir adelante. Pero en este caso los discípulos no estaban entendiendo esto, lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 18, teniendo ojos, sigue Jesús, sigue Jesús. Ay, bueno, Jesús está aquí muy bravo. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, dice Jesús. En serio, Jesús está muy bravo, pero está impresionado de ver a estos hombres lo que están haciendo, cómo lo están provocando. Aquí tengo este escrito también que puse para que podamos leerlo. Y dice, el hacerle Jesús tantas preguntas seguidas demuestra, bueno, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Sí, pero lo que quiero recalcar es esto. Lo que quiero recalcar es que el hacerle Jesús tantas preguntas seguidas demuestran la gran provocación de espíritu que él siente. Ese es el gemido de espíritu que habíamos visto anteriormente con los fariseos. Él ahora aquí lo está expresando de la misma manera. Dice el versículo 19, bueno, ahora sigue así, pero ya no hace preguntas. Ahora está haciendo una afirmación. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, viene la pregunta, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Y qué dijeron ellos? 12. Ahí está, ahí los está inculpando. Ahí les está diciendo, ustedes tienen la culpa de lo que ustedes ahora están tratando de hacer. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer ellos? Echarse la culpa del por qué no habían traído pan, discutiendo, peleándose, justificándose de que ya no era mi responsabilidad traer pan, era la suya. Y Jesús dice, estos muchachos no entienden, pero sí estaban conscientes de lo que estaba pasando, porque les hace la pregunta, ellos dijeron 2. Y cuando, dice el 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Así que ellos son culpables porque sí estaban conscientes de lo que estaba pasando. Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque también, mis hermanos, a nosotros nos pasa. A nosotros a veces estamos tan distraídos con las cosas de este mundo que a veces se nos olvida que debemos también sacar tiempo para poder meditar, poder razonar, para poder estudiar, para poder leer, para poder comprender qué tanto la doctrina que yo practico tiene sentido para mi vida. ¿Mm? Y se vuelve, en lugar de tener sentido, se vuelve una costumbre como las sectas, que tienen sus costumbres y sus tradiciones. Eso es lo que a Jesús no le gusta. Jesús quiere que despertemos, que pensemos por nosotros mismos cuando razonamos del por qué yo soy cristiano. Y por eso necesitamos sacar un tiempo para eso. Cuando vamos los domingos a la iglesia, ¿por qué partimos el pan? ¿Por qué participamos de la cena? Es una tradición para usted, es una costumbre nada más. No, tiene que tener un sentido. No es que tiene que pensar todos los domingos acerca del sacrificio del Señor cuando participa en la cena. Es que no es el domingo nada más, es mi vida como cristiano. Yo, si llego el domingo a participar de la cena, por ejemplo, no es pensar en ese momento, ay, el Señor murió por mí en la cruz. Pues ya lo requete sabemos. Es vivir eso, es ser agradecidos por eso. Cada vez que participamos de la cena, recordamos la muerte del Señor, pero ¿por qué? Porque el Señor, si no hubiera muerto, si no hubiera derramado su sangre, yo estuviera en oscuridad, estuviera perdido, estuviera destituido de la gloria de Dios. Entonces mi vida tiene que reflejar eso en acciones, ese agradecimiento. Cuando yo llego el domingo, participo de la cena, eso de toda la semana de mi lucha como cristiano, de seguir el bien, de no aferrarme a lo carnal y todo esto, es parte de mi agradecimiento que le voy a dar a Dios el domingo en conjunto con mis hermanos, participando en la cena, recordando que el valor de esa muerte que Jesús tuvo, yo se lo devuelvo con acciones, con ¿cómo se llama? Comportarme bien, con hacerle caso, con obedecer y todo eso durante mi vida entera. Ahora, no hablo de la cena como la parte más importante en todo. Hablo de la cena como porque quería tocar el asunto de recordar, pero en todo, en los signos, en las oraciones,
en la ofrenda, todo no tiene menos, ni es menos ni es más. Cada uno de estos actos representan la adoración a Dios, el saludarnos unos a otros cada vez que nos vemos, el desearnos el bien. Todo esto es parte de la adoración que Dios nos pide que hagamos. Pero si estamos distraídos, entonces, bueno, aunque seamos conscientes, como los discípulos, cuando les preguntó Jesús, ¿cuánto? 12, ¿cuánto? 7. Aún así ellos no entendían porque tenían el corazón endurecido. Así que, bueno, hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ponernos las pilas. Dice aquí Jesús hace estas preguntas directas a los discípulos para hacerles comprender que su referencia a levadura no pudo haber sido en sentido literal, con referencia a falta de pan en el viaje. ¿Cómo ellos llegaron a esa conclusión? Por distraídos. Porque si Jesús multiplicó los peces y los panes, entonces imagínese usted el punto de que ellos pidieran ahí que hacía falta pan. Si para Jesús eso hubiera sido nada, volver a hacer comida. Pero ellos estaban totalmente perdidos en esta situación. Dice el versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Esa pregunta tenemos que hacerla nosotros cada vez que nosotros queremos en nuestros corazones justificar lo que está mal. Porque obvio que nosotros odiamos el pecado, es obvio, pero hay pecados que no son amargos, hay pecados que son dulces para nuestro paladar. Y queremos muchas veces hasta permitimos o provocamos ciertas cosas para que ese pecado pueda rondar por ahí. ¿Verdad? Como dice el libro de Santiago, que no digamos que si somos tentados, no digamos que es de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie, sino que nuestros propios malos deseos, ahí empieza a crecer y ahí empieza a crecer hasta que nos lleva a pecar. ¿Verdad? La concupiscencia es eso, se refiere a los malos deseos. Pero dice, ¿cómo aún no entendéis? Esto ya es como la culminación de lo que Jesús está ya bastante, con bastante cólera. Dice entonces, nos informa Mateo 16, capítulo 16, el pasaje paralelo. Cuando digo paralelo me refiero a que está tocando el mismo tema que está tocando Marcos. Y en el caso de Mateo nos informa que por fin Jesús les dijo claramente que fue por el pan literal, que no fue por el pan literal, que les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba acerca de guardarse de la doctrina de ellos. Mateo 16, usted lo puede leer ahí en su casa, en el momento que quiera, del 11 y 12, habla acerca de esta situación de que ellos ya comprendieron, llegaron a esa comprensión, pero ¿cuándo fue que llegaron a esa comprensión? ¿Cuándo fue que llegaron a esa comprensión? Bueno, llegaron a esa comprensión cuando ya Jesús estaba bravo, cuando Jesús ya los estaba regañando, cuando Jesús estaba ya diciéndoles lo inútiles que eran, lo distraídos que estaban y todas esas cosas. Ya cuando Jesús está bravo. Y eso es lo que, mire, yo no sé usted, pero yo cuando estaba chiquito y mi mamá me decía, no haga eso, y yo lo hacía porque mi mamá no, ella se iba ahí. Mi mamá no, ya le dije a usted que no lo hiciera. Ya, 2 veces me dice, 2 veces se lo estoy diciendo. Y yo, ay, ya, pero eso no es nada. Y lo volví a hacer y a la tercera venía con la fajita. Y ni siquiera eran ni en los pompis, sino que era aquí debajo de las piernas, en los mulos, donde me metía 3 cuerazos bien metidos. Y entonces, ¿qué creen ustedes que para la próxima hacía yo? ¿Mm? Ya no era con las advertencias, sino con mi mamá decía, no haga tal cosa, no lo hacía. ¿Por qué? Porque eso duele mucho. Cada vez que me acuerdo, todavía siento ese dolor de esos fajazos que me pegaron en la pierna. Pero ¿hasta cuándo fue que hice caso? Hasta que llegó ya el castigo. Y mejor hago caso en la advertencia, mejor hago caso en el consejo y no hasta que llegue el dolor, porque lamentablemente a veces pasa, ¿verdad? Que uno hace caso hasta que ya definitivamente
lo castigan a uno y le duele el castigo, ¿verdad? Pero esperemos no llegar hasta a ese nivel como llegaron los discípulos. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.